Bueno, gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Fede. Espero que disfruten este video así como yo disfruto haciéndolos. El día de hoy vamos a tratar de entender cómo graficar la típica función y igual seno de x y sus derivadas, digamos, sus complicaciones. Espero que lo disfruten. Por favor, pongan me gusta, suscríbanse, coman todos los comentarios que a ustedes se les ocurran de manera constructiva, ¿sí? Y si algo no entendieron, me avisan y trataré de mejorar la explicación. Y si hay algún tema que quieren ver en específico, comenten. Bien, vamos a empezar con todo esto de la función igual seno de x y demás y cómo graficarla. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ay, perdón, no quería mostrarle eso, me estaba adelantando. Bien, vamos a graficar acá y vamos a achicar un poquito esto. Bien, vamos a tener una circunferencia aquí, ¿sí? Vamos a suponer que es de radio 1, yo la hice obviamente mucho más grande para que se entienda, pero vamos a suponer que esta circunferencia tiene radio 1. ¿Correcto? Eso quiere decir que del centro a cualquier dirección siempre va a tener la distancia del radio. Obviamente, eso quiere decir que nuestro radio, por lo que acabo de decir, va a ser igual a 1. Otra cosa que quiero poner como objetivo, digamos, como prioridad, o como premisa, mejor dicho, estaba buscando la palabra, ¿sí? Es que esto va a estar ubicado en un par de ejes coordenados. Este va a ser nuestro eje X, este va a ser nuestro eje Y, nuestro Y negativo y nuestro X negativo. ¿Sí? Que va a ser nuestro centro. Y aquí vamos a intentar graficar esa función loca. ¿Sí? Bien. Primera condición que tenemos que entender. Siempre se miden los ángulos desde el eje X en sentido antihorario hasta que choque. ¿Sí? Este va a ser del eje X positivo al eje Y negativo nuestro primer cuadrante. En ese orden, este va a ser el segundo. ¿Sí? Siempre va a haber de 90 grados en 90 grados. Este va a ser, vamos a ponerlo acá abajo, ahora van a ver por qué. Y este va a ser nuestro cuarto. Bien, ahora, este va a ser nuestro primer ángulo alfa de interés. ¿Sí? Y esta va a ser, si yo me paro ahí donde estoy justamente, esta va a ser nuestra altura. Vamos a llamarla, no sé, Z. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el ángulo aumenta? Si el ángulo aumenta, ¿sí? ¿Qué va a pasar con nuestra altura? Vamos a dibujar, efectivamente, un triángulo aquí, otro triángulo. Va a tener el mismo radio, pero esa altura que yo voy a formar acá, Z2, si se quiere, va a ser mayor a Z. Vamos a llamarle, no sé, Z1. ¿Sí? O sea que, y a este vamos a llamarlo, a este segundo ángulo, vamos a llamarlo alfa 2. O sea, si uno tuviese que razonar hacia lo bestia, ¿qué podemos decir? Que como alfa 2 es mayor que alfa 1, claramente, la altura esta va a ser mayor que la altura esta. Y al revés pasa que si yo disminuyo, el ángulo va a disminuir la altura. Por ahora estamos situados en el primer cuadrante.
O sea, de 0 a 90. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa cuando estoy en 0 grados? La altura de C, si la altura del ángulo, si el ángulo, la altura del ángulo, si el ángulo mide 0, la altura de mi triángulo va a ser 0 también. O sea que para 0 va a dar 0. En pi sobre 2, o sea, cuando el ángulo sea el máximo posible en el primer cuadrante, mi altura va a ser igual al radio de la circunferencia, que en este caso es 1. Y si ustedes hallan ángulos y te van trazando ángulos intermedios, van a ver que la curva va a tener este estilo. Va a crecer, ¿sí? Porque acuérdense que se lee de izquierda a derecha en los gráficos. Y en 90 grados va a llegar a su altura máxima, que va a ser exactamente igual al radio de la circunferencia. Ahora, ¿qué pasa en el tercero? Me dirán. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a tomarnos, a ver si puedo. Perdón que acá tarde, pero quiero que lo mejor posible. Entonces tenemos nuestro triángulo, que está aquí, que va a tener una altura determinada, que es nuestro SZ, y va a tener un ángulo, vamos a ponerlo con el mismo color, este que está acá, que va a ser nuestro ángulo alfa. Ahora, ¿qué pasa en el segundo cuadrante? Porque claramente, si yo hago esta maldad, esto vamos a desplazarlo para aquí. Imagínense que esto lo hago con una regla, ¿no? Si este es el radio de la circunferencia, este también va a ser el radio de la circunferencia. Y esta segunda altura que tengo acá, la segunda altura correspondiente al segundo cuadrante, por así decirlo, si yo tengo un ángulo acá que va a ser el mismo, ¿sí? Nuestras alturas de esos dos triángulos van a ser iguales. ¿Por qué? Porque el radio es el mismo, o sea, la hipotenusa. ¿Se entiende? Acuérdense en qué es la hipotenusa, porque este es el bendito ángulo de 90 grados, ¿no? Eso por las dudas se lo recuerdo, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Esta altura, la verde, como el ángulo alfa verde, acá voy a parecer un loco, pero vamos a deducir entre todos. Bueno, menos mal que dije verde, ¿eh? Este ángulo alfa verde, claramente, va a ser exactamente igual al ángulo alfa rojo, ¿correcto? Por consiguiente, las alturas de dichos triángulos van a ser iguales. Eso quiere decir que está bien. Si mi ángulo mide, si este ángulo que está acá mide 30 grados, o sea, 60 grados, perdón, pi sobre 3, ¿sí? Y mi ángulo alfa también va a medir pi sobre 3. Pero claramente
¿Yo qué les dije? Que el ángulo que nos interesa siempre en trigonometría, en este tipo de gráficos, es el ángulo que yo formo en sentido antihorario. O sea, el que nos interesa en este caso es el que va de aquí a aquí, que podemos llamarlo, por algún motivo, el beta verde. Ahora, si uno piensa, dice, bueno, tengo el ángulo beta verde, ¿sí? Y tengo el ángulo alfa, los dos suman 180. Entonces que alfa más beta va a ser 180 grados. Entonces mi ángulo beta verde, o sea, el ángulo que me interesa es 180 menos mi ángulo alfa. En este caso, si yo hago la cuenta, me va a quedar pi menos pi sobre 3, ¿sí? Esto es 3 tercios de pi, 2 tercios de pi. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes hacen en la calculadora el seno de este ángulo y el seno de este ángulo les va a dar exactamente igual. ¿Por qué? Porque forman ese triángulo rectángulo idéntico, de una u otra manera. ¿Sí? El ángulo beta lo forma con su ángulo que está al ladito. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el ángulo verde? Vamos a pensar exactamente lo mismo. Si el ángulo verde, vamos a hacerlo así, si el ángulo beta, que está acá, aumenta, ¿qué pasa con mi ángulo verde? Obviamente se va a hacer cada vez más chico, ¿sí? Por una cuestión lógica. Si el ángulo verde, beta verde, se hace cada vez más chico, más grande, perdón, el ángulo alfa se va a hacer cada vez más chico, ¿sí? Entonces, lo que va a terminar pasando es que la altura del triángulo verde va a disminuir. Eso quiere decir que va a disminuir de la misma manera, de la mía, opa, me salió medio, de la misma manera que un momento acá me va a disminuir. ¿Correcto? Hasta llegar a cero, porque cuando el ángulo beta sea de 180 grados, o sea, de pi, el ángulo alfa, si llega a ese ángulo de 180 beta, al ángulo alfa va a ser de cero. Por eso va a tocar a cero ahí. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa con el tercer cuadrante? Vamos a hacer exactamente el mismo ángulo. ¿Sí? Entonces esto, si me permiten, voy a hacer tucu, 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 y voy a medir aquí. Si yo ahora este ángulo alfa, vamos a medirlo con azul, y este ángulo alfa, azul, va a tener una altura correspondiente al tercer cuadrante, que va a ser azul. ¿Sí? De vuelta, si el ángulo azul aumenta, mi altura va a aumentar. Y si el ángulo disminuye, mi altura va a disminuir. Es decir, ¿se entiende? Y si yo solo me quedaría solo en ese pequeño cuadrante, el ángulo va a variar de 0 a 90. Pero no nos olvidemos que todo el ángulo que nos importa siempre va a ir de aquí, perdón, hasta aquí. Ese va a ser en este caso nuestro ángulo, si se quiere, beta azul. Si el ángulo beta azul aumenta, ¿sí? Ese ángulo alfa va a aumentar. ¿Se ve en el dibujo? Ahora, vamos a hacerlo de la misma manera que lo hicimos ahí abajo. Para el ángulo verde vamos a razonar qué pasa con el ángulo azul, cuánto mide y toda esa historia. Vamos a dejarlo. Nosotros dijimos, como a modo de hipótesis,
¿sí? Que el ángulo alfa valía pi sobre 3. Entonces nuestro ángulo azul, solo por fines prácticos, también va a medir sobre 3, pi sobre 3. Ahora, el ángulo beta que estamos buscando va a ser ese medio giro, o sea, ese pi, más pi sobre 3. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, va a ser 4 tercios de pi. ¿Sí? Ahora, de vuelta, si el ángulo beta me aumenta, mi ángulo alfa va a aumentar también. Y esa altura nos parecería que aumenta. Pero ojo, estamos en el plano negativo. Acá les estoy hablando en valor absoluto. O sea, cada vez va a ir más profundo. ¿Se entiende? O sea, en cuanto a números, se va a hacer más negativo. Eso es lo que quiero decir. Entonces, el máximo ángulo que voy a encontrar, el cuadrante de pi al eje menos i, va a ir de pi a 3 medios de pi. O sea, 270 grados. Si uno quiere comparar. Vamos a ponerle 3 medios de pi. Cuando llegue a 3 medios de pi, va a llegar a su valor mínimo. Y en el cuarto cuadrante va a pasar exactamente lo mismo. Cuando llegue a los 360 grados o a los 2 pi radianes, voy a llegar de vuelta a valor cero. ¿Sí? Pero fíjense, de vuelta, formo de vuelta el mismo triángulo. Este radio que tengo acá sigue siendo 1. Este ángulo alfa que está acá va a seguir siendo ese. Y esta va a ser mi altura del cuarto cuadrante. Y el ángulo que me va a interesar, acá me va a quedar horrible, pero vamos a hacerlo por afuera. Por afuera no va a entrar en mi gráfica, así en el de ustedes. Pero bueno, si yo lo hago así, más chiquito, esto va a ir así. Este es el ángulo que a mí me interesa averiguar. Este va a ser mi beta negro, digamos. El ángulo que realmente a mí me interesa averiguar. Entonces, de vuelta, si mi alfa en rojo era pi sobre 3, por cuestiones para que se entienda, mi alfa en negro va a ser, ¿sí? Eh, también pi sobre 3. Entonces, mi ángulo que me interesa, que es en sentido horario, que es el ángulo beta negro, va a ser 360, 2pi, menos ese pedacito de alfa. Porque tengo que sacar ese pedacito de alfa. O sea que esto es 6 tercios menos pi sobre 3. Si no me equivoco en las cuentas, va a ser 5 tercios. ¿Está bien? Pero ¿qué quiere decir esto? Que en este caso, ¿sí? Acuérdense que en este caso el seno de este ángulo de pi sobre 3 va a ser positivo, porque estoy en el primer cuadrante, porque mi altura es positiva. Y en este que está acá, el seno de este ángulo de 5 tercios de pi radianes, 5 tercios de pi, va a ser el mismo que este, pero negativo. ¿Sí? Bien. Eso es lo que se tiene que entender. Ahora, ¿de qué me sirve saber todo esto? Esta distancia que está acá
se la llama periodo. A este punto que está acá, vamos a llamarlo el punto inicial, que es el punto donde comienza una onda. Si se quiere, el punto 1. Este punto que está acá, que es el valor máximo en este caso, vamos a llamarlo el punto 2, por ese valor máximo. Este punto que está acá va a ser el punto 3, que va a ser nuestro segundo cero, ¿sí? Este punto que está acá, 3 medios de pi, va a ser nuestro punto 4, y este que está acá es nuestro punto 5. ¿Está bien? Ahora, si todo esto es una distancia de pi, de 2pi, perdón, que es el periodo, lo bueno de esto, ¿qué quiere decir? Que son funciones periódicas que se van repitiendo. Lo bueno de esto, mis queridos amigos, que esta distancia que está acá es la mitad del periodo. Y esta distancia que está acá es el periodo sobre 4. O sea que si yo le voy sumando al primer punto le sumo el periodo sobre 4 y voy a obtener el segundo. Si al segundo le sumo p sobre 4, obtengo el tercero. ¿Sí? Ahora me van a decir, está bien, Fede, esto es obvio acá. Sí, ya lo sé. Pero quería decírselos, porque ahora esto nos va a servir en los ejercicios. ¿Sí? Porque lo más difícil es entender, o lo que a mí más me costó en su momento, es entender cómo se grafica esta función. ¿Sí? Ahora, ustedes se acuerdan que nosotros dijimos que el radio tenía que ser 1. Si el radio llega a ser 100, quiere decir que la altura máxima, en vez de ser 1, que acá en este caso es 1, que es nuestra amplitud, si era 100, va a ser 100. O sea, la altura máxima o mínima de la función sinusoidal es lo que se reconoce como amplitud. Ya sabemos la amplitud, sabemos el periodo, que es la distancia que tarda, la distancia que abarca el recorrido de una onda. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se escribe una función sinusoidal de manera normal. Pácate. Y van a decir, pará, ¿qué es esto, Fede? Me engañaste. Bueno, a ver. Esto que ven acá, como primera instancia, es cómo se escribe una función sinusoidal de cualquier manera. Yo les dije en otros videos que lo importante a la hora de graficar ciertas funciones es entender los parámetros. ¿Sí? Esos parámetros son lo que nos van a ayudar. Oh, denme un segundo. Bueno, gente, como veníamos hablando, ahora vamos a trabajar un poquito en los parámetros, ¿sí? De la función sinusoidales. Vamos a ahorrar esto, que esto era algo de otra cosa, ya lo vamos a ver, ¿sí? Toda función sinusoidal tiene esta expresión que está acá, donde A es la amplitud, omega, creo que era, siempre me lo olvido, tengo un problema con las letras griegas, ¿sí? Esta letra que está acá, que parece una W, es la frecuencia. Y esto nos indica si está desfasado o no. Y el periodo es 2pi sobre la frecuencia. Acuérdense que la frecuencia es la cantidad de ondas que hay a una distancia de 2pi. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer esta función que está acá. Entonces, como primera instancia, ¿sí? Tenemos que, perdón, entender los parámetros. De por sí, la amplitud es 3. Y como es positiva, la onda va a empezar así. Si fuese negativa, empezaría así. ¿Sí?
O sea, esta es cuando la amplitud es positiva y esta es cuando la amplitud tiene signo negativo. Bien, lo primero que tenemos que hallar es dónde corta al eje, cuál es el primer cero de la función. Es decir, este primer punto. Este primer punto es cuando el ángulo es cero, ¿sí? Acuérdense de lo que vimos antes. Entonces, ¿cuándo es cero el ángulo? Cuando todo esto es igual a cero. Perdón. Entonces, 2x es igual a pi sobre 2. Pasa el pi sobre 2 sumando. Por ende, x es igual a pi sobre 4. Este es nuestro punto 1. Acuérdense que habíamos dicho que el periodo es 2pi sobre la frecuencia. Entonces el periodo es 2pi sobre la frecuencia, en este caso es 2. Entonces el periodo es igual a pi. ¿Eso qué quiere decir? Que la longitud de una onda va a tener una distancia de pi. ¿Correcto? Ahora, si ustedes se acuerdan de la situación anterior, esto se dividía en pi sobre 4. Esta distancia que está acá es la misma, por si no había quedado claro, que esta que está acá, que esta que está aquí y que esta que está aquí. Va de p sobre 4 en p sobre 4. Bien, entonces, sabemos que nuestra escala, por así decirlo, va a ser de periodo sobre 4 siempre. Entonces nuestra escala va a ser de pi sobre 4. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro segundo punto va a estar en pi sobre 4 más esa famosa escala, más ese famoso periodo sobre 4. Entonces, nuestro periodo, nuestro punto 2, perdón, va a ser pi sobre 4 más pi sobre 4. Que este 4 va a ser pi sobre 2. ¿Está bien? Nuestro punto 3, de vuelta, va a ser nuestro punto 2 más pi sobre 4. Entonces, nuestro punto 3 va a ser pi sobre 2 más pi sobre 4. Si esto es 2 cuartos más pi sobre 4, 3 cuartos de pi. Entonces, y así vamos haciendo, ¿no? Vamos a borrar esta parte. Nuestro punto 4 es nuestro punto 3 más pi sobre 4. Entonces, nuestro punto 4 es 3 cuartos de pi más 4 cuartos, más pi sobre 4. Nos va a quedar como resultado pi. Pues 4 cuartos de pi nos va a quedar pi. Nuestro punto 5 es nuestro punto 4 más pi sobre 4. Entonces, nuestro punto 5 va a ser 5 cuartos de pi. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, nosotros hacemos una gráfica de esta función, que era igual 3, vamos a ponerlo esto un poquito más abajo,
3 por seno de 2x menos pi sobre 2. Acuérdense en que una cosa, varias cosas en realidad, que el periodo de la de pi, o sea, la duración de una onda, por así decirlo, la distancia que tiene que recorrer sobre el eje X una onda. El punto 1, habíamos dicho que era pi sobre 4. El punto 2, que era pi sobre 2, vamos a ponerlo. El punto 3 era, vamos a ponerlo acá, no tengo ganas de pensar, 3/4 de pi. El punto 4 era pi. Y el punto 5 era 5/4 de pi. Acuérdense en que yo me he referido que periodo sobre 4 iba a ser de alguna manera nuestra escala. ¿Sí? Este periodo sobre 4, ¿sí? Que dijimos que el periodo era pi, entonces pi sobre 4 es lo que nos va a definir nuestra escala. ¿Por qué es importante esto? Porque fíjense, si cada dos cuadraditos va a ser nuestra unidad o nuestra marca, digamos, mejor dicho, quiere decir que la primera marca va a ser pi sobre 4. La segunda marca, vamos a ponerlo acá, va a ser 2/4 de pi, que ya sé que esto equivale a pi sobre 2. ¿Está bien? La segunda marca, 3/4 de pi. Le voy sumando sin simplificar. La otra marca es 4/4 de pi, que yo ya sé que esto equivale a pi. La última marca es 5/4 de pi. Fíjense, eso quiere decir que nuestra onda va a estar en esos puntos. Fíjense lo siguiente. Ah, y la amplitud era 3. Entonces vamos a suponer que, bueno, no sé si va a llegar acá 1, 2, sí, mira, de pedo, 3. Este va a ser 3 y este va a ser -3. Entonces, esta onda, primero que la amplitud es positiva, o sea que nuestra onda va a ser algo así. Eso es lo que tienen que acordarse siempre. La onda empieza acá, en pi sobre 4. Nuestro segundo punto, que es pi sobre 2, que es este, va a ser el valor máximo, o sea que va a llegar hasta acá. El otro punto va a llegar acá. El otro punto va a llegar al valor mínimo, o sea aquí. Y el otro punto va a llegar aquí. Cosas que no tienen que hacer, no lo unan así recto. ¿Sí? Es una curva. Y lo mismo acá. Ah, fíjense en que acá 3 lo puse en la segunda, ¿no? O sea, aquí. Para que sea aquí, perdón. Cada 2 unidades, ¿no? 1, 2, aquí. Entonces voy a hacer algo así. Ahora fíjense en lo siguiente. Esta distancia que está acá, de aquí, que es donde empieza, hasta donde termina la onda, es de pi. Si yo sigo graficando esto, ¿sí? Vamos a hacer cada dos cuadraditos la marca. Perdón, esto está en negro, tiene que estar. Un cuarto son 6/4, 7/4 de pi, 8/4 de pi,
9 cuartos de pi, este sería el 9 cuartos de pi. Fíjense, el primer punto que está acá, de vuelta al máximo. Vamos a hacerlo con otro color para que lo, o con, sí, con otro color para que lo vean. Y vuelve a pasar exactamente lo mismo. En este valor que está acá, va a cortar. Que este valor va a ser, si vamos de un cuarto en un cuarto, 7 cuartos de pi. 8 cuartos de pi, que son 2 pi, que acá se va a hacer de vuelta al mínimo. Y hasta acá va a terminar. Esta otra distancia que está acá, también es de pi. Porque fíjense que de 5 cuartos a 9 cuartos de pi hay una distancia de pi. Si yo a 5 cuartos le sumo un pi, esto me queda 9 cuartos de pi. Fíjense, un pi, 2 pi. ¿Cuántas ondas hay? Tengo la onda azul y la onda roja. Dos ondas. ¿Cuál era la frecuencia de la función? Dos. ¿Sí? Bueno, acá pueden ver entonces cómo se terminaría un ejercicio práctico. Generalmente les piden que grafique una onda o dos ondas. ¿Sí? Pero esto sería tan simple como eso. Fijar el punto de inicio, determinar cuál es el periodo, ¿sí? Y ese periodo dividirlo por 4, porque es lo que va a ir variando. Fíjense, esta parte que está acá es la cuarta parte del periodo. Acá tengo un cuartito, acá tengo otro y acá tengo otro. Y ahí van cambiando los estados. Si hubiese sido menos, la función hubiese arrancado exactamente al revés. Iba a ir para abajo y después para arriba. O sea, iba a ser algo así. Si hubiese existido un menos acá. ¿Mm? Bueno, espero que se haya entendido. Igualmente, más adelante voy a subir más videos de, de distintos ejercicios. Pero nada, la idea era que entiendan un poco la teoría y cómo se resuelve cómo se grafica una función sinusoidal. Bueno, gente, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Cualquier duda me avisan y, y nada, me avisan, suscríbanse, comenten, que eso a mí, pongan me gusta, eso a mí me ayuda un montón. Y si quieren ver algún tema en particular, no duden en avisarme. Bueno, los despido porque si no sigo hablando hasta el infinito y más allá. Chao, hasta luego.